¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, al magazine de PTV, que hoy en la edición del jueves vamos a comenzar con un buen amigo de este espacio que nos acompaña una vez al mes en nuestro magazine, José Antonio Mañas, nuestro experto en Historia de la Educación, divulgador de la Historia de la Educación. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Pues muy bien. Además, una de las cosas que me gusta a mí de José Antonio, de este espacio que tenemos una vez al mes, es que, oye, cómo nos cambias el plató, ¿eh? Atrezas el plató que parece otro. Bueno, intentamos siempre traer alguna cosa para pasarlo bien, ¿no? Y para aprender un poquito. No se trata de... pero con divertimento. Exactamente. No se trata de profundizar en los temas, porque hay expertos mucho más preparados que yo. Simplemente dar unas pinceladas para que la gente tenga curiosidad y siga investigando. Y este espacio hoy lo vamos a comenzar con esas cartillas y catones con los que aprendíamos a leer, aprendíamos las primeras letras, ¿no? Efectivamente. Lo primero que se aprende en la escuela es aprender a leer, porque Sí. leer es una acción que lo que hace es reproducir mediante sonidos un mensaje que está en algún medio, ¿no? El aprender a leer nos abre, a todos nos ha abierto un mundo increíble, ¿no? De sensaciones, de mundos y de un montón de conocimientos, sobre todo porque aprender a leer nos fomenta Sí. la imaginación, nos hace que tengamos mayor vocabulario y sobre todo que experimentemos emociones. Ahí lo que estamos viendo en la pantalla son un repertorio de distintas cartillas y catones, silabarios, con lo que todos aprendimos a leer, las primeras palabras, los primeros mensajes, las sílabas, ¿no? Hay algunos que son muy conocidos, como por ejemplo el Michu, ¿no? Sí, yo creo que hemos intentado traer hoy aquí el tuyo, el que Sí. tú aprendiste a leer. La verdad es que no es exactamente este, es una edición anterior a este, pero el Micho fue uno muy conocido de los años 80 y de los años 90. Ese es Aquí lo que tenemos por ahí. En cuanto me digan los compañeros lo cojo y yo Pues repaso cógelo, un poco, cógelo, ¿eh? puedes... Creo que van a mostrarlo primero en pantalla, en un planito ahí cerca. Tenemos este otro, ¿no? También. No, eso va a ser ya este. del siguiente tema. Del siguiente. Vale. Yo sí me he traído el Micho mío. 1, método de lectura castellana. Sí, yo me he traído el mío, con el que yo aprendí a leer, Sí. que está ahí un poco en las imágenes que hemos Sí. tenido, ¿no? Que es el de... Déjalo ahí. El de Álvarez, Álvarez, ¿no? Mi cartilla de Álvarez. Y bueno, con este aprendí yo a leer, allá por los años 60. El aprender a leer siempre está a base de 3 etapas. Una primera etapa que se llama logográfica. Hemos visto en muchos carteles que hay pues símbolos o determinados dibujos y las sílabas, ¿no? Después, la segunda fase del aprendizaje a leer es lo que se llama la etapa alfabética, que empieza a deletrear ma, me, mi, si, todas las sílabas, ¿no? Y por último ya la etapa ortográfica, ¿no? Esa es te traerás recuerdos, ¿no? Claro, Diego? eso estaba pensando yo, que me trae muchos recuerdos, claro que sí. Sí. Qué curioso, ¿eh? Tenemos una colección bastante amplia de cartillas de silabarios que lo hemos estado viendo. Todos estos catones y cartillas están allí en el Museo Andaluz de la Educación, en Alaurín de la Torre. Claro, evidentemente todo no se puede exponer. Entonces, cuando hacemos alguna cosa temática, hicimos una exposición hace ya tiempo que se llamaba Mis primeras letras, mis primeros números, que eran todas las cartillas, los silabarios y después también todo lo que es el aprendizaje del cálculo, las primeras reglas, sumar, restar, multiplicar y dividir. Bueno, hasta aquí el repaso a esas cartillas y catones con los que todos hemos aprendido, ¿no? a leer y que, como tú bien decías, esa iniciación a la lectura pues te abría un mundo de imaginación, de conocimiento. Y está muy vinculado con la escritura, es decir, son dos procesos que van a la par. Que van a la par, sí. Y que nos abre pues, millones de posibilidades. Claro. Hay que fomentar la lectura. Yo siempre digo que la lectura nos hace libres, nos amplía los conocimientos y nos enseña todo, ¿no? Vamos a hablar, cada mes destacamos también un personaje relacionado con la historia de la educación. Y hoy queremos destacar a Saturnino Calleja Fernández. Efectivamente. Un editor que empezó además pues en una papelería, en la papelería familiar, ¿no? Sí, él nace en Burgos en el año 1853 y su padre en 1876 crea una librería, una papelería. Y él con 26 años, en el año 1879, ahí lo tenemos, su familia, le compra a su padre el negocio y fue un emprendedor, ¿no? Y empieza a editar
pues libros, especialmente libros juveniles y libros de texto, ¿no? Durante su época se convirtió, me decía fuera de cámara José Antonio, en el editor más importante de España y Latinoamérica. España, Hispanoamérica y Filipinas, También, llegando a ser la editorial que vendió más libros en España durante muchísimos años. Hablamos de libros de texto. Hablamos un poco de todo, De porque él hacía libros, los famosos cuentos, que ahora hablaremos de ellos, hacía libros de texto, de literatura, diccionarios, mapas, láminas, atlas, libros de medicina, de higiene, de derecho, de baile, de cocina, un poco de todo. Si vemos un poco las imágenes de los... Yo he hecho una pequeña... recorrido por los distintos libros que tenemos por ahí, sí. Fijaros que tenemos un poco de todo. Empezamos con esto que son los silabarios, los catones, un poco de lo que hemos hablado hace un momentito. Él también editó catones, también. Sí, entonces, él editó de todo. Desde en el año 1899 publicó 3.400.000 volúmenes, imagínate. Ahí tenéis de Historia de España, son otros de los temas que trabajó. También tenemos, si seguimos avanzando en las imágenes, pues de aritmética, de geometría, de ciencia, y si avanzamos un poco más veremos algunos que a mí me apasionan, que son los primeros libros de ciencia y de electricidad. Este fue muy famoso, El tesoro de la escuela. Ahí tenéis 3 ediciones, y estos son los de geografía. Ahí en el centro se ven 2 chiquititos que eran lo que hablaba de ciencia, y el primer libro sobre electricidad escolar. Estos que tenemos son de lectura, las fábulas de Samaniego o frases y comentarios famosos. Fue tan importante que editó la revista La Ilustración Española, un boletín que se llamó El Heraldo del Magisterio, y creó la Asamblea Nacional de Maestros y fue el líder indiscutible de los maestros en España. Más tarde, cuando él fallece en 1915, la editorial pasa a manos de los hijos y desafortunadamente cambian el foco de la edición que tenían, que era sobre todo libros escolares y académicos y para gente joven, y se decantan más sobre libros más, digamos, de lectura, novela y tal. Y es un poco lo que le lleva a que desaparezca en el año en que yo nací, en 1959. Oye, José Antonio, pero, por ejemplo, todos esos libros, los de Historia de España, los catones, ¿él los redactaba o él, digamos, hacía de editor? O sea, tenía la función de editaba, pero me imagino que echaba mano de autores, ¿no? De distintos autores. Sí, de muchísimos autores. Y los cuentos de Calleja, que ahora hablaremos de ello, que fue... Sí. La famosa frase, tienen más cuentos que Calleja. Ah, de ahí viene. De ahí viene. Él editó un montón, muchísimos cuentos, sobre todo porque eran cuentos muy pequeñitos, lo están mostrando. Bueno, de bolsillo. De bolsillo, que costaban muy poco dinero, apenas 5 céntimos, sí. Y los niños los coleccionaban como si fueran cromos, ¿no? Sí. Y se utilizaron muchísimo. ¿Cuántos años puede tener estos libritos? Pues mira, eso que tienes tú son de finales del siglo XIX. Final del siglo XIX, o sea, esto es una pieza, nunca mejor dicha, de museo. Sí, en el Museo Andaluz de la Educación. Tenemos cerca de 200 cuentos de Calleja, que son estos, son originales, y participaron muchísimos escritores, incluido una sorpresa, que supongo que tú lo sabías, Juan Ramón Jiménez, que la primera edición de Platero y yo la hizo en la editorial Calleja, y su Zenobia Camprubí también actuó como traductora de los famosos cuentos de los hermanos Grimm y de otros muchos, de Andersen. Qué curioso. Oye, pues mira, un editor importante en su época, el más destacado, decía, de España, Latinoamérica y Filipinas. Y Filipinas, sí. La verdad es que fue... Y yo creo que tristemente no se le reconoce el gran valor que pudo, porque acercó la literatura, los cuentos a la sociedad en general, y sobre todo editó muchos libros de pedagogía, y aplicando las técnicas más modernas que estaban en Europa, ¿no? Bien, bueno, vamos a hacer un alto en el camino en este espacio. Enseguida retomamos nuestro apartado dedicado a la historia de la educación con José Antonio Mañas, pero me dicen los compañeros que tenemos ya ahí, creo que la conexión que teníamos prevista, ¿verdad?, en directo, ¿puede ser? Pues pero que puede esperar un poquito. Pues entonces seguimos con nuestro espacio, que estamos muy a gusto. Que se esperen ahí un poquito, que nada, que enseguida atendemos esa conexión en directo, porque hoy es el Día Mundial de las Redes Sociales. Oh, qué bien. ¿Tú estás en redes sociales, José Antonio? Bueno, ya algunas. En Facebook, Facebook. No, Facebook no tengo. ¿No? Instagram.
Utilizo sobre todo las redes del Museo Andaluz de la Educación, que sí tenemos todas, las tenemos todas. Perfecto. Y después utilizo la que todo el mundo, el WhatsApp. Es que las redes sociales quitan mucho tiempo. Eso es verdad, eso es verdad. Quitan mucho tiempo. Pues hoy hablaremos en nuestra conexión en directo, que enseguida haremos esa conexión, sobre el Día Mundial de las Redes Sociales. Pero, bueno, veo aquí una serie de artilugios. Esto me extraña, ¿eso que es un generador o qué? Esto es una bomba. ¿Qué va? ¿Está ya el plató o qué? Es una bomba para hacer el vacío. Ah, vale. Entonces me queda tranquilo ya porque, hombre, nuestro plató hay que salvaguardarlo, hay que cuidarlo, que nos dure mucho. Bueno, entonces vamos a hacer en base al vacío. Sí, vamos a hablar un poco del descubrimiento del vacío. Sí. El vacío ha sido un reto, un misterio durante muchísimos años. Desde la época de los griegos, desde Aristóteles, diseñó una frase que se llamaba horror vacui, el horror al vacío, porque decía que la naturaleza lo llenaba todo, ¿no? Y esa filosofía aristotélica estuvo vigente durante muchos años, hasta prácticamente el siglo XVII, hasta 1600 y algo. Incluso el propio Descartes también, aunque había algunas cosas que no comprendía, por ejemplo, que el agua no subiera más de 10 metros en una bomba de succión, pero lo achacaba al peso del agua. Hasta que se producen una serie de acontecimientos. Galileo Galilei le escriben y le dice que si podía, por favor, investigar sobre ese tema. Él muere, Galileo Galilei, antes de que se descubra el porqué del vacío. Y es un discípulo suyo, Torricelli, el que realiza el primer experimento de determinación del vacío y que después da lugar a toda una serie de experimentos, ¿no? Pues fíjate, tenemos precisamente una litografía, una ilustración sobre Evaristo Torricelli y también sobre otros importantes personajes que indagaron, investigaron en el tema del vacío. Podemos ir viendo esas personalidades y nada, damos una pincelada de cada uno de ellos, ¿vale? Empezamos por Torricelli. Empezamos por Torricelli. Evangelista Torricelli, lo tenemos ahí en la imagen, en 1643, era discípulo de Galileo, como hemos dicho, sustituye el agua de esos tubos por mercurio, que es mucho más denso, 3 veces más denso. Y entonces invierte ese tubo fino de mercurio sobre una bandeja también llena de mercurio y el mercurio baja. Y baja hasta una altura de 760 milímetros, y esa es la presión atmosférica. A continuación, bueno, y lo que queda arriba en el tubo, que no hay nada, ahí estaba el vacío. Sin embargo, es después Blaise Pascal, que ahora veremos también una imagen suya, el que sigue investigando un poco sobre ese experimento de Torricelli y envía a su cuñado, ahí lo tenemos, a un monte, al Puy de Dôme, de 1460 metros de altura, lo manda al cuñado y le dice, súbete arriba, haz de nuevo el experimento, a ver si sube hasta 76 centímetros el mercurio. Pues no, se queda mucho más abajo, se queda 8 centímetros más abajo. Él es realmente el que descubre lo que es un altímetro, porque con esa medida sabíamos lo que era la altura a la que estábamos, se podía hacer una regla, ¿no? Y también se dio cuenta Blaise Pascal de que las situaciones meteorológicas afectaban también a eso, y descubre el barómetro, que es otro de los elementos que para el estudio del clima se utiliza hoy, y aparte pues se crean las dos unidades, el torr y el Pascal, para la medida de la presión. Más tarde, hablamos de la presión atmosférica. La presión atmosférica, efectivamente. Más tarde, en 1654, ya pasamos un poco a máquinas para hacer el vacío. Entonces, Otto von Guericke, que ya alguna vez lo hemos nombrado con aquella máquina electrostática, Otto von Guericke perfecciona la primera máquina, ahí lo tenemos, para hacer el vacío. Es una máquina manual y con unas campanas, ¿no? Y hace un experimento en la ciudad de Magdeburgo, que vamos a intentar repetir hoy, que son los hemisferios de Magdeburgo, que se le hacía el vacío a esas dos semiesferas unidas y intentaban tirar con 8 caballos por cada lado, y eran imposibles de separarlos. Nosotros no somos, vamos a intentarlo entre tú y yo. Echaremos la fuerza como si fuéramos dos caballos. Más tarde, en 1660, otro famoso, Robert Boyle y Robert Hooke, hacen la ley de Boyle, que es la que relaciona lo que es la presión con el volumen. A mayor presión,
menor volumen, ¿no? Tenemos también una serie de imágenes que estas sí que han sido grabadas en el propio Museo Andaluz de la Educación, en Alhaurín de la Torre, y de distintas bombas, empezando por las bombas manuales. Las bombas manuales, efectivamente, digamos que son las más antiguas. Así que si vamos viendo las imágenes, vamos viendo que hay bombas de un solo émbolo, de un solo pistón, y después a continuación vamos a ver algunas también de doble pistón, que es, digamos, haciendo alternativamente la expulsión del aire de la campana. Si me permite, José Antonio, lo digo para que nuestros espectadores también tengan claro que todo esto que estamos hablando es el origen de luego las máquinas que hoy en día venden de envase al vacío. Claro, gracias al vacío tenemos la bombilla eléctrica, por ejemplo, tenemos los tubos de rayos X, tenemos los televisores, que los famosos televisores antiguos que eran los que le decíamos con el tubo, ¿no? Sí. Eran lo que tenían dentro era hecho el vacío. Tenemos también las máquinas para hacer el vacío para conservar alimentos. Alimentos que hoy en día es de uso doméstico. Ya. Sí, sí, por supuesto. Tenemos las las bombas que utilizamos para vaciar la ropa y después almacenarla. También. En fin, el vacío ha sido el gran misterio, pero hoy día está en nuestras vidas de forma corriente, ¿no? Pues aquí tenemos distintas bombas manuales de son todas envase al vacío. Sí, son todas del siglo XIX. Ahí tenemos una de Max Cole, de Carraca, que se llama, se va moviendo derecha e izquierda y hacemos el vacío. Fijaros que todas las campanas son de vidrio grueso, hay algunas que tienen una forma muy específica, y la que tenemos en el centro, esta que se ve ahora, es la de doble émbolo, que es que, ahora fíjate que yo voy a hacer como el movimiento, ahí tenemos el manómetro, un manómetro que va a medirnos la presión, y moviéndolo hacia arriba y hacia abajo, expulsaba el aire de dentro de la campana para hacer las distintas experiencias que se hacían. En el siguiente vídeo tenemos la primera máquina de hacer el vacío eléctrica, es de la casa Max Cole, y ya empiezan a utilizarse las máquinas con aceite. Esta es una máquina de hacer el vacío de etapa única que se llamaba, y lo curioso de esta máquina es que trabajaba a un voltaje muy raro, trabajaba a 70 voltios, que era una cosa muy rara, ¿no? Ahí tenéis la etiqueta de Max Cole y, bueno, la correa se podía activar con el motor o también manualmente mediante esa manivela que se ve, porque no siempre había electricidad y entonces pues se hacía rotar el eje. Y ahí tenéis la pletina donde se hace el vacío. ¿Estos artilugios luego, por ejemplo, lo podían ver los escolares en la escuela, en los institutos o no? No, normalmente era el catedrático explicaba estos instrumentos y los alumnos... En enseñanzas ya superiores. Sí, sí, estamos hablando del bachillerato, incluso ya en la gente que iba a la universidad. Y a continuación era el demostrador, que era una persona que estaba allí asalariada dentro de la universidad o dentro del instituto de segunda enseñanza, el que hacía las demostraciones. Ahora en el tercer vídeo, que también es muy cortito, veremos una serie de elementos de demostración para hacer todos los experimentos. Tendremos desde el rompevejiga, el taladra... ¿Cómo suena eso, sí, rompevejiga, el taladra manzana. Eso que estamos viendo se llama la lluvia de Diana. Ahí tenemos también la fuente de vacío, se hacía el vacío y al ponerlo eso se abría de nuevo el aire y subía un chorro de agua hacia arriba. Ahí tenemos en el centro, con ese, no hemos puesto una vejiga, hemos puesto un globo, pero si se hacía el vacío se rompía ese globo, se hacía el vacío dentro de esa campana y explotaba. También tenemos atrás, que ahora se mostrará, un experimento muy chulo que es el de una campanilla. Cuando se hace el vacío dentro de ese globo, se saca todo el aire, no se escucha la campana, porque el sonido necesita un fluido para ir hacia nuestros oídos, sea el aire o sea el agua, si no, no se puede transmitir. Ocurre lo contrario con la luz, que fue un dilema bastante intenso porque se decía que la luz se transmitía a través de una cosa que se llamaba el éter, ¿no? Y ahí tenemos las famosas campanas, que ahora vamos a intentar ver cómo funciona. Cuando tú quieras, pues yo estoy deseando ya ponerme pues aquí vamos manos a la obra, vamos a Antonio. hacerlo. Así que, ¿por dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar precisamente con las campanas de Magdeburgo. Vale. Fíjate, ahí tenemos, lo vamos a poner aquí, vamos a ponerlo sé ahí. que esto del tema del vacío y experimento del vacío, que incluso
en el pasado se utilizaba como espectáculo también. Sí, en el siglo XIX, por eso he puesto ese pajarito ahí, se metían aves dentro de las campanas, se hacía el vacío. Claro, Un espectáculo un tanto siniestro, eso sí. morían. Sí, Era sí. un espectáculo bastante... Porque lo que hacía era asfixiar al animal, ¿no? Claro, dejarlo lo sin mataba, aire, claro. lo mataba, efectivamente. Bueno, vamos a poner en marcha la bomba de vacío. Ahora tenemos una bomba de vacío eléctrica de doble etapa. Vamos a empezar a hacer el vacío. Ahora mismo tengo abierta la espita de la campana. Entonces ya está haciendo el vacío. Yo me fío de ti, ¿eh? Porque No, además con forma de bomba, digo yo, a ver si esto va hasta allá y... En principio no tiene por qué pasar nada. Pero Bueno, puede ocurrir, hombre. No pasa Espero nada. que no. Entonces cerramos aquí y Vale. cerramos aquí, ¿vale? Entonces ahora vamos a levantar esta de aquí, la campana. Sí. Y entonces tira tú de ahí. Venga. No somos 8 caballos para cada lado, pero esto es imposible de separar, no podremos. O sea, al haber extraído todo Claro, el aire... ahora mismo la presión atmosférica es lo que cierre. es lo que está apretando contra estas dos campanas. Ajá. Si tuviéramos 8 caballos de allí y 8 Sí. caballos aquí, No habría manera tampoco. No habría manera de separarlo. Esto no hay forma de... No, esto esto no hay no hay manera. forma. Pero fíjate qué cosa más sencilla. Si yo abro la espita, Ya le está entrando aire, ¿no? ya entra el aire. Y ya se puede separar. Curioso, ¿eh? Ciencia, esto es ciencia. Es ciencia, es ciencia. Bueno, y el segundo experimento que vamos a hacer es también, bueno, muy chulo. Vamos a poner unos globos aquí y ahora después explicaremos por qué. A ver si no se me escapan. Vamos a ver por qué es lo que ocurre si los astronautas... si los astronautas no tuvieran un traje especial, espacial, ¿vale? Entonces vamos a poner en marcha el... Hay que decir que tenemos, no sé si se llega a ver. Sí, aquí tenemos el aquí tubo, tenemos una goma. Una goma que conecta la bomba de vacío con la goma está conectada. La plataforma. Bueno, pues vamos a poner en marcha la bomba de vacío. Entonces, fíjate que la presión que tienen los globos dentro, como se está haciendo vacío, en esa campana es mayor que y ya empiezan a explotar. Dos a la vez, además, ¿eh? Sí. Bueno, este seguirá... Este está aguantando ahí. Está aguantando un poquito. Estoicamente ahí aguanta, sí, pero... pero dentro de poco se termina Ya y está. ¿Qué ocurre? Por eso los astronautas, cuando salen al espacio exterior, tienen que llevar trajes presurizados, porque si no ocurriría algo como esto que ha ocurrido aquí, explotaría. O sea, que más les vale que el traje sea un buen traje y esté en perfecto estado. Oye, veo ahí espuma de afeitar. Yo vengo ya rasurado de afeitar, ¿no? ¿Quieres que lo veamos ese? A ver, bueno, no sé si tenemos tiempo, vamos muy mal de tiempo, pero venga, rápidamente. Bueno, vamos a intentar. ¿Qué hay que hacer con la espuma de afeitar? Bueno, vamos a hacer algo parecido a lo que hemos hecho. Hay que esperar que se vacíe, que vuelva a tener... Ya está. Bueno, aquí tenemos ahí un poco esto. Esto es otro experimento que se hacía, que es muy famoso. Vamos a echar un poco de espuma de afeitar en este recipiente y vamos a ver qué es lo que ocurre. Realmente la espuma de afeitar lo que tiene son microburbujas de aire. Si yo hago el vacío, vamos a ver qué es lo que ocurre. Espero que funcione. Quizás he puesto demasiada poca espuma. ¿Sí? Sí. Bueno, tendría que crecer. Ah, no, perdón. A ver, es que estoy tapando el orificio. Ah, vale. Es que estoy tapando el orificio, si no, no puede extraer el aire. Vale. Espérate, Ahora. Estaba tapando el orificio. Con el... Bueno. Ahora. No, ya está aumentando el tamaño de la Entonces espuma, ahora veremos que empieza a expandirse la espuma de afeitar y empieza a crecer de volumen, ¿no? Sí. Y conforme va haciéndose más el vacío, sigue subiendo. Pero sin límite llegará un momento en que ya... Podría llegar a ocupar toda la superficie de la campana. Sí. No sé si se llega a apreciar, creo que sí, ¿no? Fijaros, las dimensiones. Oye, con esto también se economiza. Se economiza. Ahora que están subiendo todos los todo precios, súper caro. con un poquito de espuma tenemos para afeitar a toda la familia.
Claro, ¿Esto es para todos mellas? pero fíjate que si yo hago así ahora Sí. y Mira, desciende rápidamente. desciende todo rápidamente. Curioso. Bueno, qué curioso. José Antonio Mañas, muchas gracias. Muy bien, pues Hoy nada. súper entretenido el espacio de Sí, este mes. bueno, ha sido un poquito... De todo, un poco de Un poco de todo, sí. Nos vemos en julio. Pues cuando tú quieras, yo Muchas siempre gracias. encantado de venir. Muchas gracias.